Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este quinto ciclo de conferencias en clima, energía y sustentabilidad. Para dar inicio con las actividades del día de hoy, vamos a presentar al doctor Samuel Alejandro Lozano Morales, que es investigador del Centro de Investigación en Química Aplicada, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha enfocado su investigación en la cuestión ambiental, centrándose en la formulación de procesos mediante materiales avanzados para la regeneración de agua y el monitoreo de contaminantes críticos en el medio ambiente y microplásticos. Su sólida formación académica incluye estudios de doctorado y maestría en nanotecnología por el Instituto Politécnico Nacional, donde se graduó con mención honorífica. Ahí también realizó el postdoctorado en el Centro del Agua para América Latina y el Caribe del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con diversas estancias de investigación en Europa, Sudamérica. En el ámbito de la innovación tecnológica, fue distinguido con el primer lugar del Premio en Innovación Emprendedora del IPN. Él está comprometido con la soberanía tecnológica e incidencia en políticas públicas, lo cual lo ha llevado a coordinar el nodo sureste de la Red de Agua y Recursos Ambientales. También es integrante del Consejo Técnico de Calidad de Aire de Coahuila y recientemente ha sido convocado por la Presidencia de la República para integrar el Comité de Científicos y Especialistas encargados de analizar la explotación de gas natural no convencional en México, con más de 20 artículos científicos de alto impacto, más de 70 conferencias impartidas nacionales e internacionalmente y asesoría y evaluación de más de 27 tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Actualmente ha sido catalogado como un referente en la implementación de soluciones científicas para la protección de la salud pública y medio ambiente. Bienvenido, doctor Samuel. Le cedemos el micrófono. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Para mí es un gusto, es un placer enorme estar aquí en la Universidad Politécnica de Aguascalientes. Es la primera vez que visito este centro. Y bueno, quisiera agradecer a los organizadores, a todos los organizadores del evento por considerar mi participación en él. Y bueno, la charla que voy a presentar hoy trata sobre 3 proyectos en los que he estado trabajando en los últimos años y traté de que convergieran en una sola temática. Lo que les voy a platicar ahora es una problemática real, una problemática constante que se vive en la región lagunera, compartida entre los estados de Coahuila y Durango. Y bueno, es una problemática que ya viene desde varios años y que a nosotros nos interesó abordar. Entonces el título de la plática es Del campo a la mesa, la ruta silenciosa del arsénico en la región lagunera. Entonces, como ustedes sabrán, en la región lagunera, la mayor parte, si no es que toda, del agua que se usa es agua subterránea. Esa agua subterránea, recientemente hemos encontrado, también con datos de la Conagua, es que la calidad del agua cada vez es más complicada, la matriz es más compleja. ¿Qué quiere decir? Que cuando se combina tanto el estrés hídrico, más bien, cuando se combina la baja disponibilidad de agua, como es el caso de la zona lagunera, con la contaminación de la misma, prácticamente se está definiendo el concepto de estrés hídrico. Entonces la zona lagunera es un claro ejemplo vivo del estrés hídrico que vivimos en México. Una, la disposición de agua, o más bien la escasez, y por otro lado la contaminación de la misma. ¿Sí? ¿De dónde vienen estos contaminantes? Principalmente, principalmente vienen de origen geogénico. O sea, desafortunadamente esa zona, en el subsuelo, hay yacimientos muy ricos en minerales que constituyen o que contienen arsénico, entre otras cosas como flúor, cadmio, plomo, pero en esta charla nos centraremos únicamente al arsénico. Muy bien. Eso que les acabo de explicar, pues lo sometí a inteligencia artificial
pues para generar una imagen más representativa, más educativa. Y entonces lo que interpretó la IA es que desde 1950, justamente en esa zona de la región lagunera, en esos años fue cuando empezó a despuntar esta zona debido a la actividad industrial. Pero fíjense, de 1950 a 1960, el agua que se consumía era casi agua de pozos someros, agua que se tenía a una disponibilidad muy fácil, ¿no? A 15 metros de extracción ya se podía obtener agua en estos años. Pero conforme fuimos avanzando en el tiempo, ahora en la actualidad, debido a la actividad industrial, principalmente, y también porque la población ha crecido enormemente, se están perforando pozos alrededor de 200 metros para obtener agua, y cada vez se obtiene menos cantidad de agua. O sea, pozos más profundos y son menos ricos en agua, pero sí son muy ricos en contaminantes. Y aquí lo que hice fue hacer juntar dos escalas. Por un lado, la distancia de perforación con respecto a la concentración particularmente de arsénico. Entonces hay una correlación muy marcada que entre mayor profundidad, mayor concentración de arsénico, de tal suerte que hasta hay datos que nos dicen que hasta se puede hallar una concentración de 100 microgramos por litro ya cerca de estas profundidades, que estamos hablando de un acuífero profundo. Como dato interesante, pues la norma 127, que fue actualizada en el 2021, ahora se apega a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es de 10 microgramos por litro, considerada como agua potable. Entonces cada vez se está más alejado, nos estamos más alejando de esa recomendación. ¿Bien? Por otro lado, pues también hay reportes de que el acuífero cada vez está en mayor riesgo de que deje de producir agua. Dado esto conocimiento que nosotros fuimos adquiriendo haciendo visitas, haciendo trabajo de campo, nos interesó mucho tomar cartas ponernos en acción, y desde el 2022 lo que hicimos fue proponer proyectos al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila, donde nosotros hiciéramos una actualización de las concentraciones de arsénico, entre otros elementos, casi de todo el estado. Entonces, junto con el doctor Raúl Herrera, que está aquí presente, generalmente entre los dos y apoyados por otras personas, empezamos a hacer recorridos de nuestro estado y también particularmente de la región lagunera, para actualizar los datos, que si bien hay datos de Conagua, hay muchos puntos que quedan huecos, que quedan vacíos. Entonces nuestro interés era tener datos mucho más actualizados y que nosotros supiéramos dónde exactamente tomamos esas muestras. Entonces nuestro primer objetivo fue que el primer paso fue que nos aprobaron varios proyectos. Este es el primer proyecto, y nos aprobaron varios proyectos, y lo que empezamos a detectar fue concentraciones de arsénico, una serie de elementos químicos, pero parece ser que la problemática más fuerte es el arsénico. Bueno, esta nada más una foto de los trabajos que hemos hecho, justamente en la recolección de muestras, apoyados por campesinos y por otros investigadores. Este es un investigador del INIFAP, ya jubilado, Ebenor, pero igual de la zona lagunera, pero que nos ha estado apoyando bastante, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué tenemos en SICA? Pues en SICA tenemos un ICP, y con esa herramienta hemos estado trabajando para la detección de elementos. Algo de lo que más ha destacado es que dentro de los pozos que hemos muestrado, uno de ellos, por ejemplo
que está en la zona, en la ciudad de Torreón, está dentro de la ciudad de Torreón, y que surte unidades habitacionales, encontramos que supera la norma casi 60 veces en cuanto a la concentración de arsénico. Fíjense, 60 veces. Y por otro lado, también empezamos a monitorear agua que se usa para la agricultura. Ahí, curiosamente, no encontramos concentraciones tan altas, pero sí superan también la norma. También contienen arsénico a una concentración considerable. Recordemos que la norma dice 10 microgramos por litro como máximo permisible. Ahora bien, algo que a mí me empezó a llamar mucho la atención cuando empecé a investigar cuáles deberían ser las características óptimas para el uso de agua de riego de alimentos, para la producción de alimentos. Hasta la fecha, yo no he encontrado que tengamos un marco legal en México. O sea, está muy raro que no tengamos una normativa, al menos yo desconozco, que tengamos una normativa específica de calidad de agua de riego de alimentos. No lo hay. Lo que se aproxima es la norma 001, que esa regula las descargas que se usan para cultivos y establece un límite de arsénico de 0.2 microgramos por litro. Y otra que también llega a usarse como apoyo es la NMX 177, pero esa está enfocada más al sistema de riego, y de ahí yo ya no he encontrado más. Eso es preocupante. Sin embargo, pues no podemos quedarnos estancados, y con los resultados que hemos obtenido, los he estado comparando con las recomendaciones internacionales. Para el caso ideal, las organizaciones internacionales como la FAO o como una organización australiana y de Nueva Zelanda, que parece que se llevan la batuta de este tema, ellos dicen, bueno, el caso ideal para el agua de riego de alimentos en el tema del arsénico no debe de superar 10 microgramos por litro. Y luego hace más recomendaciones, dice, bueno, se pueden hacer cálculos de acuerdo a las condiciones de tu zona y puedes llegar a este límite máximo siempre y cuando se hagan unos estudios más a fondo de la calidad de los suelos y de los alimentos que se estén cultivando. Y por último, hacen una recomendación sobre la acumulación de arsénico. Dicen, ¿qué pasa si ustedes viven en una zona donde constantemente se esté regando alimentos con agua que contiene arsénico? Entonces ellos dicen, ya no es sano si en una hectárea se llegan a determinar más de 20 kilogramos de un elemento en suelos productivos. Este es un resumen de lo que les acabo de decir, pero lo llamativo es que nosotros dijimos, bueno, si ya encontramos que desde 1950 probablemente se estén produciendo alimentos o produciendo alimentos con agua que tengan una carga considerable de arsénico, entonces puede estar pasando este efecto, que a través del agua de riego haya una bioacumulación en suelos y posteriormente de los suelos haya una traslocación, particularmente del arsénico hacia los alimentos producidos, y siguiendo esta cadenita potencialmente pudiera llegar hasta nosotros. Esa fue una pregunta de investigación que hicimos. Entonces, como segunda acción que tomamos fue desarrollar otro proyecto, ya no encaminado a la calidad del agua, sino encaminado a investigar la bioacumulación y la traslocación de elementos, particularmente de arsénico, en esa zona donde ya conocíamos la concentración de elementos. Y lo que usamos nuevamente fue la herramienta de ICP para monitorear tanto suelos, raíces, el tallo, la vaina y los frutos. En este caso fue el frijol, porque en el SICA se lanzó una convocatoria de proyectos internos donde pedían que por alguna razón se trabajara sobre el frijol, y nosotros nos abordamos ese tema del frijol en la zona lagunera. ¿Sí?
cuando empezamos a estudiar la bibliografía de este tema, pues encontramos que hay dos parámetros importantes. Uno es el factor de biconcentración, que está dirigido al suelo, y el otro que es el factor de traslocación, que está dirigido hacia el flujo o hacia el camino que potencialmente pudieran llevar los elementos químicos. Entonces lo que hicimos fue contactar a agricultores, a investigadores de la zona que trabajaran con el frijol, y fue primordial la colaboración con investigadores del INIFAP, porque ellos fueron el contacto principal con los productores. De otra manera, creo que hubiera sido casi imposible que nosotros tuviéramos acceso como ven acá, cuando ellos están recolectando el frijol, cuando lo están separando de la vaina y de la planta, muy difícilmente te dejan entrar si es que no vas respaldado por alguien de confianza. A pesar de que uno va de buena fe, pero sin estos elementos, si uno quiere hacer investigación de alto impacto social, sin estos elementos es casi imposible. Entonces fuimos a varios, o convivimos con varios productores de frijol de la zona lagunera entre Durango y Coahuila, recolectamos muestras. En total, en esa zona se producen tres tipos de frijol, el negro, el pinto y el patol, y recolectamos diferentes muestras tanto del suelo, del tallo, de la vaina y de la raíz, de la planta. No pudimos obtener muestras de las hojas ni de las flores, porque ya fuimos en una temporada donde ya no se contaba con ese material. Entonces son estas las variedades. Estas son fotos reales de los frijoles, y los factores tanto de acumulación como de transferencia que nosotros calculamos. Hay algunas variedades de frijol que tienen cierta prioridad porque el elemento químico se desplace más rápido. Hay otros donde se desplaza más lento. Les paso una muestrita para que vean los frijoles que recolectamos y la materia vegetal. ¿Sí? Entonces, de forma más gráfica, aquí represento cómo encontramos y en qué sección de la planta encontramos el arsénico concentrado dentro de toda la arquitectura de la planta. En las tres variedades diferentes. Entonces se me ocurrió hacer esta gráfica de barras, porque vean, está muy interesante ver que a pesar de que en el suelo hay una variedad, una concentración diferente de arsénico, también en las raíces varía cómo se va traslocando en los tallos, pero curiosamente en el fruto casi es la misma concentración. O sea, independientemente de la concentración del suelo, al final el fruto, por alguna razón que yo desconozco, casi es la misma concentración de arsénico en las tres especies, ¿sí? Que es alrededor de 23 microgramos por gramo. Entonces lo que dijimos, la hipótesis fue cierta, que a partir de los pozos que nosotros hemos mostrado que tienen una concentración alrededor de 55 microgramos por litro, como de agua de riego, contenida en el agua de riego, sí existe un mecanismo donde la raíz trasloca estos elementos y potencialmente los deposita, lo trasloca en los frutos. Y el veredicto final fue ese. La raíz de este agrosistema no es una barrera, sino más bien es algo permeable. Por lo tanto, la movilidad del arsénico sí depende algo del genotipo o de la especie del frijol, pero al final de cuentas, al menos lo que nosotros encontramos es que casi es la misma concentración la que se encuentra en las tres diferentes especies de frijol. Ahí terminó el segundo proyecto el año antepasado, el año pasado, y surgió otra pregunta: ¿qué sucede cuando esta misma agua contaminada
contamina el forraje y la bebida directamente del ganado lechero, porque como ustedes sabrán, la zona lagunera es la zona de mayor producción de leche en el país. Entonces dijimos, ya estudiamos el agua, ya estudiamos las plantas, pues ahora vámonos a una escala mayor. ¿Qué está pasando con los animales, con las reses? Y esta tercera acción que hicimos o proyecto fue un trabajo en colaboración de una tesis doctoral de Vania Lizárraga de la Narro, de la unidad Laguna, allá en Torreón. Y entonces lo que encontramos es que la fuente de agua de las vacas, en primera, sí supera la norma. De donde toman agua las vacas, supera la norma y está a 21 microgramos por litro. ¿Sí? Supera la norma, de entrada. Entonces lo que propusimos en ese proyecto de tesis fue, bueno, vamos a tomar muestras de las vacas lecheras, de pelo, de hígado, de músculo y de leche. Trabajamos la química analítica, digamos, habitual, hacemos digestiones y posteriormente volvemos a usar el equipo de ICP del SIC, enfocándonos al arsénico. ¿Cuáles fueron los resultados de este trabajo? Los voy a contar muy rápidamente. Estamos por publicar esto. De hecho, el paper ya está con los referees. Encontramos que en el pelo de las... y bueno, aquí les presento nada más el caso de vacas de 1 a 3 años. Se encontró que en el pelo de la vaca hay una concentración de 6 microgramos por litro, en el hígado de 0.33 microgramos por litro, en los músculos o también la carne que se consume, en la carnita asada, 19 microgramos por litro, y en la leche 0.39 microgramos por litro. Cuando hicimos la comparación con la normatividad internacional y también con el Senacica, datos tomando como referencia al Senacica, vimos que la concentración de arsénico en leche supera, todas las muestras que tomamos superaron la cantidad de arsénico máximo permisible. ¿Sí? Y eso lo muestro más claramente en esta tablita, ya con los límites que recomiendan las diferentes instituciones, e incluso los comparamos con otras instituciones internacionales, como datos de la Asociación Europea de Seguridad Alimentaria y del Códex Alimentario, que está prácticamente de la mano con la FAO y con la OMS. Entonces, lo más preocupante fue que sí, también hay una traslocación y una bioacumulación de este elemento químico hacia el producto final que consume la población o que consumimos, ¿no? Y bueno, se cumplió nuevamente la hipótesis. La hipótesis era que si era posible la traslocación a través del agua que tomaban las vacas hacia su organismo y después hacia lo que producen, hacia la leche, y vimos que sí. Entonces acá es parte de la metodología que usamos. ¿Cómo le hago acá para esto? Ahí se ve. Sí. Y bueno, a partir de esto, pues empezamos a emitir ya recomendaciones sobre que hay, en primera, en México debemos de actualizar la normativa para la bioacumulación y traslocación de elementos químicos a través del agua de riego, ¿sí? Apegarnos mucho a las recomendaciones de este código internacional, el Codex Alimentarius, porque este marca los límites máximos en diferentes tipos de alimentos. Y bueno, a manera de conclusión, ya con estos datos derivados de estos 3 proyectos, lo que podemos concluir es que la contaminación por arsénico no es un punto estático en el pozo, como creemos.
Es un proceso de magnificación biológica y la exposición crónica y sistemática genera un efecto dominó que anula y desborda todas las barreras biológicas naturales. Como hablamos, raíces, bueno, suelo, raíces, hígado, el metabolismo, leche, se encuentra en toda esta cadenita. Esa fue la primera conclusión. La segunda conclusión es que nosotros recomendamos hacer una vigilancia constante, tanto de la concentración de arsénico en agua de riego, en la acumulación de suelos y también en la producción de alimentos, al menos en esta zona. Dado estos trabajos, a principios de este año me invitaron a formar parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria del país y estoy proponiendo hacer estudios más, porque yo considero que todo esto es todavía muy aproximado. Entonces mi propuesta es hacer estudios más extensos sobre la producción de leche en la zona lagunera y no nada más determinar el arsénico y la especie de arsénico, 3 o 5, la especie química, sino también he encontrado plomo, cadmio, entre otros elementos químicos que también pueden estarse bioacumulando y traslocando, no nada más en frijol y leche, sino en todos los alimentos que se producen en la región, como es el melón, la sandía, el sorgo forrajero, la alfalfa, el algodón. Bueno, hay una gran cantidad de productos que se producen en la zona lagunera. Y bueno, pues nada más es esto recalcar, necesitamos una actualización de la normativa y que en México adoptemos esa normativa, porque son problemáticas que no conocíamos. Y creo que una de las labores de un investigador es justamente eso, dar a conocer las problemáticas que se están generando en la sociedad, como para evidenciar con datos duros lo que está pasando y que esto no vaya a provocar una situación de mayor preocupación. Entonces, a manera de síntesis, los datos más relevantes que nosotros en esta zona encontramos concentraciones de arsénico que superan la norma hasta 60 veces y en lugares dentro de la ciudad. Por otro lado, necesitamos actualizar y más bien apegarnos a las normas internacionales y crear nuestras normativas en México para el monitoreo de estos elementos en toda la cadena o en todos los agrosistemas. Y obviamente tomándolo en consideración en las recomendaciones internacionales, ¿no? Entonces culmino con esta frase: la inocuidad no se mide en el pozo como nosotros pensábamos, o sea, voy y tomo muestra del agua. Se debe garantizar hasta el plato, hasta la comida que consumimos. Debemos mirar más allá y no solamente estudiar la calidad del agua. Y por su atención, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Lozano, por la presentación muy interesante. No, tenemos tiempo para una pregunta del público. No sé si tengo una pregunta. Hola, la pregunta es, Ani, ¿tienen algún mapa de la República Mexicana con regiones con más arsénico? Porque, por ejemplo, yo no soy de aquí, he estado viniendo a Aguascalientes, pero sé que en el agua hay mucho arsénico, y no sé si igual o más que allá, pero sí, por ejemplo, los nopales de acá me sabían raro a los de Michoacán. Entonces sí, algunos productos, yo dije, esto está diferente. Sí, hay un mapa actualizado al menos en la República Mexicana, donde están los mayores sitios que presentan contaminación por arsénico. La persona que más trabajó en eso fue la doctora del CIMAP, Teresa Alarcón, que todavía tuve la fortuna de trabajar con ella, ya se acaba de jubilar, pero ella fue pionera en estos temas.
y actualizó el mapa de México y puntualizó dónde están los mayores yacimientos, digamos, de arsénico y de flor, en la República Mexicana. Y ya a partir de ahí, pues nosotros tenemos algo ya más claro. Si queremos desarrollar esta metodología, pues ya sabemos dónde probablemente tengamos esa incidencia y qué alimentos se están produciendo en esa zona, independientemente de que esté cerca de la playa o está en el desierto o está en el bosque. Eso no diferencia los elementos químicos que se traslocan, es independientemente del clima donde estén, es lo que hemos encontrado, pero sí ya hay datos. Y la Conagua también tiene.